No cometan el error de hablar en un lenguaje que el pobre pueblo no entienda. Si tienen ganas de hablar asuntos esotéricos elevados, que lo hagan en el círculo esotérico, que lo hagan en tercera cámara o en segunda, pero no ante el pueblo. Creo que el pueblo merece alguna consideración. Al pueblo se le debe hablar sin términos técnicos de ninguna especie, porque el pueblo no entiende tales términos. Se le debe hablar en un lenguaje muy simple, muy sencillo, al alcance de todos. Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien con la palabra. Jamás se debe tratar de ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que llevamos dentro. Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetar, sería pura, perfecta. Pero las gentes tienen los agregados psíquicos muy desarrollados. Así es que muchos sacerdotes gnósticos o directores de santuarios en general, cuando se dirigen a la Grey, lo hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del ser, surge de entre cada botella, deviene de entre el fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce un efecto creador. Por lo común, la palabra que los sacerdotes gnósticos pronuncian tiene origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea este de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etcétera. Mas nunca con dolor veo que surja la palabra espontánea, brotada de entre las entrañas del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior. Mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra y produce en el ambiente discordias, problemas de toda especie. Los devotos concurren al rito, concurren al lumicial para recibir un bálsamo de consuelo en su adolorido corazón. Mas si se le da a los devotos, en vez de miel y hiel, ¿qué alivio podrían tener? ¿Cómo haríamos para que progresara el movimiento gnóstico cristiano universal si proseguimos con esa conducta?
esa tendencia que tienen unos y otros hermanos a reaccionar me parece horripilante, absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos. Si se les puya, reaccionan. Siempre reaccionan ante todo. No olviden ustedes que en el mundo vivimos y que hay 3 clases de alimento para México conquistado Europa, para enseñarle una doctrina solar, para llevarla a un nivel de más alta civilización. Amigos, si en la vieja Europa se adoró al Cristo, quiero que sepan también que aquí se reverenció al Cristo cósmico, a nuestro Señor Quetzalcóatl. No es pues Quetzalcóatl un ídolo como presumen de ello muchos supercivilizados, ignorantes. El drama de nuestro Señor Quetzalcóatl es formidable, extraordinario, maravilloso. Es el mismo drama de Yeshua Ben Pandirá, es decir, el mismo drama de nuestro Señor el Cristo. Bien podemos asegurar y en nombre de la verdad que Quetzalcóatl es el Cristo. Si leemos cuidadosamente los viejos códices, hallaremos riquísima información sobre nuestro Señor Quetzalcóatl. Vivía él, se dice, en una casa espléndida, en una ciudad maravillosa, viva representación divinal del paraíso terrenal. Un día cualquiera, dice la tradición alegórica o simbólica, mandó llamar a su esposa. Ella concurrió al llamado. Se extendió la estera sagrada en el duro piso y cuenta la leyenda de los siglos que se embriagó con vino. No debe tomarse esto en el sentido literal de la palabra. Realmente se trata de alegorizar el drama edénico. Es decir, comió de ese fruto que se le prohibiera, cuando se dijo: de todos los árboles del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, moriréis. Quetzalcóatl se entristeció mucho por haberse embriagado. Es decir, había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hubo de abandonar la lejana Tule, la ciudad espléndida de la luz, y vagó por todos los países del mundo, sufriendo terriblemente. Nos viene a la memoria aquel momento en que Jehová, Dios, se dirigiera a Adán y Eva para decirles: vosotros pereceréis. Y ellos hubieron de salir del Edén para trabajar y ganar el pan con el sudor de su frente y para alumbrar sus hijos con dolor. Así también nuestro Señor Quetzalcóatl, vagando por todos los países del mundo, sufrió lo indecible, arrojó sus joyas en un río sagrado, escondió sus tesoros divinales y se fue en busca de la tierra roja. Sufrió mucho y mirándose un día en el espejo dijo: he envejecido. Fue sometido a pruebas por algunos magos negros, pero él salió victorioso. Y al fin, después de haber sufrido mucho, llegó a la tierra roja. Entonces dice la tradición
pudo morir y resucitar. Bajó a la región de los infiernos, al Mixtlán, para recoger los huesos de sus antepasados. Incuestionablemente, antes que subir, es necesario bajar. A toda exaltación le precede siempre una espantosa y terrible humillación. Quetzalcóatl fue humillado antes de ser exaltado. Arrepentido, resolvió incinerarse y de entre esas cenizas resucitó para convertirse en el lucero de la mañana. Recordemos nosotros aquella frase del Apocalipsis que dice: al que venciere le daré el lucero de la mañana. Ese lucero de la mañana, esa estrella maravillosa Venus, realmente representa la fuerza extraordinaria del amor. Quetzalcóatl resucitó de entre los muertos, es decir, volvió a cristificarse. Sufrió por haber caído, pero se transformó después de haber sufrido. Y convertido pues en un maestro de sapiencia, se transforma en el lucero de la mañana. Quetzalcóatl es el Cristo cósmico, el Cristo que bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. En todas las ciudades de los distintos reinos de este antiguo México se rendía culto a nuestro Señor Quetzalcóatl. Y si nosotros visitamos Yucatán, hallaremos en algunas piedras todavía la historia de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Quetzalcóatl. Eso se debe a que los antiguos náhuatl, los antiguos mexicanos, eran verdaderamente guerreros y sabios. Conquistaron otras tierras, se expandieron hacia el sur, llegaron a Yucatán, impusieron su doctrina en todos los lugares centroamericanos. Ni siquiera los mayas pudieron rechazar el grandioso culto al Cristo cósmico, a nuestro Señor Quetzalcóatl. Incuestionablemente, la religión náhuatl, y lo mismo que la maya y la tolteca, están impregnadas de tremenda sabiduría divinal. Quienes supongan, por ejemplo, que los dioses de Anáhuac o los dioses toltecas o zapotecas eran meramente ídolos, se hallan perfectamente equivocados. En nombre de la verdad diremos que los dioses de la antigua Tenochtitlán no fueron jamás ídolos. Los náhuatl no eran tan ignorantes como suponen los extranjeros que vinieron de Europa, como para adorar ídolos. En realidad, de verdad, que en la gran Tenochtitlán y pueblos adyacentes se rindió siempre culto a los ángeles, a los Elohim, a los Prajapatis. Quienes piensen que los dioses de Anáhuac eran simplemente ídolos están totalmente equivocados. Los dioses de Anáhuac son los mismos ángeles del cristianismo, los mismos Elohim de los hebreos, los mismos Prajapatis del Indostán. Por ejemplo, el Señor del Viento, aquel Dios maravilloso que tanto fue adorado en los pueblos antiguos, no era simplemente un ídolo. Ejecatl es el Señor del movimiento cósmico y tiene una escuela. Todavía hace poco tiempo que se realizó en el Yucatán un gran congreso de mayas. Se realizó en un pueblo que ahora no menciono.
el dirigente de aquel congreso fue un maya. Sin embargo, este fungía ante el pueblo como simple sacerdote católico. Y se realizó el Congreso del Mayab en pleno atrio de la iglesia. Y fue precisamente allí donde un discípulo de la escuela del gran Ejecatl manifestó al alto sacerdote y a todos los grandes iniciados mayas que él quería el gran salto, que su ciencia magnífica relacionada con el movimiento cósmico en modo alguno podría ser entendida por esta humanidad caduca y decadente del siglo XX. Pedía permiso para dar el gran salto, es decir, para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical definitivamente y marcharse a otro planeta. Suplicó, se postró en tierra ante todos, lloró, y la congregación le confirió el permiso. En presencia de todos, metió el cuerpo dentro de la cuarta vertical con procedimientos esotéricos y científicos que la gente está supercivilizada ignora totalmente. Ahora ese gran maestro vive en otro planeta. Lo que estamos diciendo aquí, estoy seguro que en modo alguno podría ser entendido por aquellos que están embotellados dentro de los dogmas científicos y dentro de aquella geometría tridimensional de Euclides. Pero los mayas nada tienen que ver con toda nuestra jerga cientifista. Ellos conservan viejas tradiciones milenarias, viven en ellas y nadie podría hacerles cambiar de ideas. Y aunque parezca increíble lo que voy a manifestar aquí ante este honorable auditorio que me escucha, todavía en el Yucatán existe una ciudad Ginas. En ella moran gentes del antiguo Mayab. En ella viven conservando aún su ciencia, estudiando sus tablillas siderales, haciendo sus cálculos de tipo matemático. Estamos plenamente seguros de que los famosos supercivilizados de esta época jamás darán con esa gran ciudad del Mayab. El México antiguo tuvo una cultura que ni remotamente sospechan las gentes de esta época. Me viene a la memoria el caso aquel tan extraordinario de los 60 ancianos, queriendo el poderoso emperador Moctezuma saber algo sobre nuestros antepasados. Llamó a su primer ministro diciéndole: quiero saber dónde viven los antepasados del antiguo pueblo de Anáhuac. ¿Dónde está Quetzalcóatl? ¿Dónde la madre de Huitzilopochtli? ¿Dónde tantos ilustres varones, fundadores o cofundadores de la gran Tenochtitlán? Señor, dijo el primer ministro, lo que pedís es imposible. ¿Dónde viven estos santos varones y la madre de Huitzilopochtli? Es en la lejana Tule, allá en la ciudad maravillosa. Y nadie, absolutamente nadie, podrá llegar a esa lejana Tule. El camino está cerrado y hay por doquiera bestias espantosas, océanos sin fondo y terribles peligros.
Solo por medio de encantos extraordinarios podríamos saber algo sobre nuestros antepasados. Voy a consultar, dice el poderoso emperador, al antiguo historiador de este imperio. Y cuentan las tradiciones que se fue entonces a la montaña y encontrándose cara a cara con un viejo eternal milenario, le interrogó: decidme, buen anciano, ¿dónde moran actualmente Quetzalcóatl, la madre de Huitzilopochtli y todos esos santos varones de los antiguos tiempos? Cuenta la leyenda de los siglos que el anciano respondió: poderoso emperador, ellos viven en la lejana Tule. Quisiera llegar allá, dice el gran emperador. Imposible, el camino está cerrado, no es posible. Solo metiendo el cuerpo por medio de encantos extraordinarios dentro de la cuarta vertical podríais llegar a ese lugar. Lo que me ha dicho el primer ministro, responde el poderoso emperador Moctezuma, es verdad, porque el anciano historiador de este gran imperio me lo ha comprobado. Y marchándose, llegó a su palacio. Días después los heraldos convocaban al pueblo y convocaban también en forma específica definida a los 60 ancianos. Estos vinieron. El emperador, dirigiéndose a ellos, les dijo: quiero saber dónde viven los dioses de Anáhuac. Quiero saber algo sobre Quetzalcóatl y sobre la madre de Huitzilopochtli y sobre todos esos santos y heroicos varones fundadores de la gran Tenochtitlán. Vosotros, ancianos, tenéis la sapienza que se necesita. A vosotros os encomiendo inmediatamente esa labor. Deberéis llevar presentes para la tierra sagrada de la lejana Tule. Y entregándoles esos presentes les dijo: marchaos. Dice la leyenda de los siglos que los 60 se prepararon con muchos ayunos y abstinencias. Untaron sus cuerpos con ciertas hierbas. Y luego, haciendo sus mágicos círculos y sus encantos, así cuenta el padre Durán en una de sus obras, eminente sacerdote, metieron el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical. Es tan real esto que ni siquiera el padre Durán se atreve a negarlo. Y viajaron, dícese, por la dimensión desconocida hasta la lejana Tule. Al llegar allí, dice la historia que entonces se pusieron en contacto con un buen anciano. Preguntaron ellos por estos heroicos fundadores, discípulos de los dioses santos. Y se les dijo que ellos vivían allí. Se condujo a los 60 hasta el lugar donde estaba viviendo nuestro señor Quetzalcóatl y todo su séquito de heroicos y nobles varones mexicanos. Entregaron sus presentes a quienes debían entregarlo. Pues no se deja de mencionar el caso de que cuando marchaban hacia las casas de tan legendarios señores, los pies se hundían en la arena y hasta se les dificultaba a estos 60 caminar. ¿Qué os pasa?, preguntó el anciano a los 60. ¿Por qué no podéis andar? ¿Qué es lo que coméis vosotros, mexicanos? ¿Qué es lo que bebéis? Los 60 respondieron: Señor, nosotros bebemos mucho pulque y nos embriagamos. Comemos de toda clase de carnes de caza. Desgraciadamente también fornicamos. Es por eso, ilustres varones, dijo el anciano,
que se os dificulta caminar en este lugar. Vuestros presentes ciertamente no son para nosotros necesarios, pues vivimos una vida modesta, dormimos en el duro yermo, no necesitamos de lujo. Una anciana salió al encuentro de los 60, traía la cara tiznada con carbón, su vestido estaba toda rasgada y sucia. Era la madre de Huitzilopochtli, la deidad fundadora de la gran Tenochtitlán. Era la divina madre Kundalini triste porque su hijo había caído por la fornicación. Estoy triste, dijo ella, hasta que mi hijo regrese. Es decir, hasta que el Bodhisattva, hablando en lenguaje sánscrito, se eleve, se regenere, suba otra vez del lodo de la tierra. Si vosotros continuáis así como vais, dijo la madre de Huitzilopochtli, pronto vendrán del otro lado del mar hombres blancos y barbudos que os conquistarán y os destruirán. Se refería claramente ella a los conquistadores de España. Platicaron los 60 con Quetzalcóatl, recibieron distintas enseñanzas. Después de todo, la madre de Huitzilopochtli entregó un braguero, se dice, a los 60, para que ellos a su vez se lo entregaran al poderoso Moctezuma. Ciertamente este no es más que un símbolo de castidad. Y despidió la madre de Huitzilopochtli a los 60, llevando tan duro mensaje al poderoso emperador Moctezuma, poderoso señor de la gran Tenochtitlán. Regresaron los 60 por entre la cuarta vertical, con su cuerpo físico en estado de ginas. Algunos de ellos perecieron durante el trayecto, pero quienes lograron volver a la gran Tenochtitlán entregaron el mensaje al poderoso emperador. Y él y su primer ministro lloraron, llenos de dolor. Hablaron al pueblo, convocaron a las multitudes para que dejaran la embriaguez del pulque y para que entraran por el camino de la regeneración. Mas todo era inútil. Ya la poderosa civilización solar, que otra resplandeciera maravillosa en la gran Tenochtitlán y en Teotihuacán y en ciudades adyacentes, había entrado en el proceso descendente, decadente e involutivo. Las civilizaciones nacen, crecen, llegan a su cenit y después entran por el camino decadente hasta su destrucción. Así también un día, por ejemplo, floreció la poderosa civilización romana, la tierra augusta de los Césares. Y más tarde, la gran Roma heroica, victoriosa, entró por el camino descendente hasta su destrucción general. ¿Y qué diremos de esas poderosas civilizaciones de Babilonia la Grande, de Memphis y del Cairo, de la antigua India, de los rishis sagrados y del poderoso Tíbet? Todas esas civilizaciones entraron también en procesos decadentes y murieron. ¿Por qué tenía que ser una excepción la poderosísima civilización de la gran Tenochtitlán? Obviamente, los ciclos históricos son así.
Las civilizaciones nacen, crecen, envejecen y mueren, como las plantas, como los hombres, como los mundos, como todo lo que es, como todo lo que ha sido, como todo lo que será. Pero quienes piensen que la poderosa civilización mexicana no existía y que aquí nuestros antepasados adoraban ídolos, están completamente equivocados, porque México en su esplendor bien hubiera podido colonizar a Europa. Nuestra Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales posee tesoros preciosos. Entre ellos tenemos realmente los tesoros del antiguo México. Quiero referirme a los tesoros esotéricos y endotéricos, a los tesoros trascendentales y trascendentes, a la poderosa cultura mística, religiosa y artística de la antigua Náhuatl. Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a conocer todos estos tesoros extraordinarios, a estudiar en verdad la doctrina antigua del México milenario. Amigos, es necesario comprender la hora en que nos encontramos. Los hijos del quinto sol, está dicho claramente por los sabios de Anáhuac, perecerán por el fuego y los terremotos. En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la tierra tiembla por todas partes. Ora en Europa dando 7.000 muertos, ora en el Perú dando 50.000, ora en la tierra de Managua acabando con la capital de ese país. Ora en Venezuela, o en Colombia, o en la China. Y nadie conoce realmente la raíz de todos esos terremotos. Y es que ahora comienza a cumplirse todo lo que dijeron los sabios que cincelaron la piedra del sol, el calendario azteca. Los hijos del quinto sol, es decir, nosotros pereceremos dentro de muy poco tiempo por el fuego y por los terremotos. Paz inverencia. Digo lo siguiente: como quiera que una persona humana, o la figura de una persona humana como la mía, no tiene realmente ningún valor que valga la pena, pues la persona es persona y es algo efímero. Como quiera que lo único importante es el ser, como quiera que me considero en nombre de la verdad, y no por orgullo de humildad, sino sencillamente porque así es, un mísero gusano del lodo del mundo, lamento que esas tan grandiosas características artísticas de ese gran hermano se hayan ocupado en pintar algo que no vale la pena pintar. Prefiero sencillamente que los hermanos se dediquen de lleno al trabajo sobre sí mismos, a la disolución del ego, a la aniquilación del yo. De todas maneras, lo que así admiro es el pincel del artista. Lo es, y eso no lo podemos negar. Pero repito, es lástima que tan maravilloso pincel se haya dedicado a pintar mi triste figura. Eso es todo. Queridísimos hermanos gnósticos, paz inverencial. Venerable maestro Samael Aún Beor, distinguida maestra Litelantes, venerable maestro Gargacuchines, presidente de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, señor Federico Arce, distinguido hermano Pedro López, presidente del Consejo Supremo Ejecutivo Internacional, distinguidos hermanos, he aquí su amiga gnóstica,
la compañera de todos ustedes, a quien yo con mucho agrado ayudaré. Les digo esto porque no quiero que me tomen como coordinadora o como secretaria, es decir, nada es con tanto protocolo, ¿me entienden? Soy la amiga de todos ustedes. En mi calidad de presidente de la primera Asamblea de Damas Gnósticas Internacionales y haciendo acople que en estos momentos se está clausurando el primer Congreso Gnóstico Internacional, me permito dar por clausurada dicha Asamblea Gnóstica de Damas Internacionales en forma pública y a la vez convoco a todas las hermanas gnósticas aquí presentes y de todo el hemisferio del occidente a estar presentes en nuestra segunda Asamblea de Damas Gnósticas que se celebrará el próximo 27 de octubre en Caracas, Venezuela, de 1978. Infinitamente agradecida por la presencia de todas vosotras, infinitamente agradecida por todo ese cariño que vibra en los gnósticos, infinitamente agradecida por los maestros que hoy nos brindan la oportunidad de estar con todos nosotros. Mil gracias por todas esas bellezas de corazones. Mi corazón es de ustedes, hermanos. Hoy, 4 de noviembre, damos por terminado nuestro magnífico Congreso de Antropología Gnóstica Internacional. Esperamos y deseamos fervientemente que en este magnífico banquete de la felicidad reine en cada uno de nosotros eso que realmente se llama felicidad, amor, verdad, armonía. Cerremos con broche de oro con eso que se llama felicidad. Y no olviden, hermanos, no lo olviden, los mexicanos, nosotros somos de ustedes. Paz inverencial. A nombre de la venerable maestra Litelantes, doy un saludo muy respetuoso a toda la congregación gnóstica. Nos despedimos y nos decimos un hasta luego, porque nos veremos muy prontos, victoriosos. Adelante, compañeros. Distinguidos hermanos y hermanas gnósticas, hemos visto esta noche danzas sagradas debidamente presentadas por un grupo de jóvenes gnósticos del Distrito Federal. En ellas se ve perfectamente la armonía, la sabiduría y la belleza. Y es que en el antiguo México de Anáhuac se cultivó siempre el arte sagrado. Las danzarinas de los templos instruían a los neófitos con sus movimientos rítmicos preciosos. Es bueno saber que las danzas sagradas de los antiguos tiempos constituían una enseñanza preciosa para el cerebro emocional. Cada movimiento era semejante a una letra sagrada. Era pues una letra, y un conjunto de movimientos formaba una palabra, y un conjunto de palabras una frase. Así es que antiguamente, en esta tierra sagrada de nuestros antepasados de Anáhuac, se enseñaba también con las danzas místicas, tal como ustedes las han visto. Danzas similares se vieron en Babilonia la Grande. Entonces se instruía a las gentes a través de estos movimientos preciosos de la danza. Danzas sagradas se vieron en Eleusis. Dentro de los templos se danzaba para dar enseñanzas a las gentes.
danzas sagradas conocieron los druidas, etc. De esta tierra sagrada de Anáhuac viajaron muchos artistas que llegaron al Egipto y al Tíbet y a la Europa. Esto parecería incongruente cuando se piensa que solamente los fenicios fueron grandes navegantes. Mas téngase en cuenta que la Atlántida conectaba a México y a toda la América con la Europa y el Asia. Así que no es extraño hallar todavía en Egipto pirámides mayas. Se nos ha dicho, y eso es verdad, que Jesús de Nazaret, el Gran Kabir, hablaba maya. Recuerden ustedes aquella frase que dice, Eli, Eli, lama sabachthani, frase que resplandeció en el Calvario. Muchos la han traducido como en la siguiente forma, Señor, Señor, ¿cómo me habéis abandonado? Traducción equivocada. HPB dijo, Señor, Señor, ¿cómo me habéis glorificado? Estuvo equivocada tal traducción. Cualquier habitante de Yucatán sabe lo que significa tal frase. Eli, Eli, lama sabachthani. Me oculto en la prealba de tu presencia. Así lo puede traducir cualquier maya de Yucatán. Así que Jesús hablaba maya. Los judíos que vieron al Cristo crucificado no entendieron tal frase. Pensaron que llamaba a Elías el profeta. Y dijeron, vamos a ver si viene Elías a libertarle. Y es que los judíos no hablaban maya. El maya, pues, es una lengua muy antigua. Los mayas son originarios de Atlántida. Los mayas se establecieron en Yucatán y todo Centroamérica. Mas también colonizaron el Tíbet. Pasaron por la India, estuvieron en Egipto y, como dije, aún existen pirámides mayas en el país asoleado de Kem. Al ver todas estas danzas uno se siente realmente conmovido. Estas son danzas no de mayas, sino de la tierra sagrada de Anáhuac. Este tipo de danzas es altamente simbólico. Ya vieron ustedes ese poema danzante relacionado precisamente con el Popol, como decimos nosotros por aquí, al Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Preciosa leyenda de los siglos. No está de más saber que estos dos volcanes aún resplandecen sobre el Valle de México. Son los dos silenciosos guardianes que brillan en toda la extensión de la antigua tierra de Anáhuac. Hay que tener en cuenta que el arte sagrado de los antiguos tiempos era, como decía anoche, altamente científico, profundamente filosófico y esencialmente místico. Es mucho lo que hay que aprender de tantos códices. En los tiempos antiguos, dice la tradición, que los niños que no recibían el bautismo o que morían en estado de inocencia, porque también se hablaba así en la tierra de Anáhuac, ingresaban al cielo 13. Hay que entender eso precisamente. Aquellos que han disuelto el ego, pero que no han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, pueden retirarse del escenario cósmico e ingresar en el Aeón 13 para hablar esta vez en el lenguaje de la Pistis Sophia.
Esas almas, se decía en el antiguo México, podrían retornar en un futuro después de la gran catástrofe que se avecina. No es pues extraño que muchos seres de la antigua tierra de Anáhuac se retiraran del escenario cósmico y aplazaran el adeptado para la edad de oro de la futura tierra transformada. Todo lo que existe en México es sapiencia, sabiduría. Así lo dicen sus danzas, así lo dice la poesía, así lo dicen los códices y las flautas divinales. México contiene en sus entrañas la sapiencia de los siglos. Nos viene a la memoria Ejecatl, el dios del viento, ese ángel precioso que cooperó ayudando a Jesús en el trabajo del resurrectivo. Nos viene a la memoria también Huehueteotl, el dios del fuego, el cordero inmolado que borra los pecados del mundo. Huehueteotl es el fuego, es INRI. Y el fuego arde en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Sobre la cruz del Cristo cósmico está escrita la palabra INRI, Ignis Natura Renovatur Integran. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. INRI es el Cristo cósmico, INRI es el fuego. Las danzas del fuego fueron en realidad de verdad extraordinarias en la antigua tierra de Anáhuac. Ya vieron ustedes una muestra de lo que son esas danzas sagradas. Nadie conoce en realidad al fuego. Si rastrillamos, por ejemplo, un cerillo, brota el fuego. Creen muchos que se trata de un proceso de combustión química y se equivocan. El fuego no es el resultado de la combustión. Lo que sucede es que al rastrillar el cerillo, el fuego latente allí encerrado sale a la superficie. Queda libre para expresarse, pero la mano que rastrilla necesita fuego para moverse. Y después de que el cerillo se acaba, el fuego continúa. Así pues que el fuego es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. En el fuego está la asignatura astral. A nosotros nos interesa profundamente conocer la asignatura astral del fuego. Obviamente, tal asignatura es el Cristo íntimo, el Cristo cósmico. El fuego del fuego, la llama de la llama es el Cristo, es el Logos, es el Verbo. El fuego está crucificado en el mundo tierra. Si golpeamos a una piedra con un eslabón de acero, veremos brotar el fuego. Y es que el fuego constituye la vida. El fuego es el poder de los poderes. El fuego es la misma vida. Nosotros venimos a la existencia por el fuego. Y dejamos de existir cuando el fuego de la vida se aleja. Todos los procesos de la vida y de la muerte existen por el fuego. Ahora comprenderán ustedes por qué se le rindió mucho culto a Huehueteotl, el dios del fuego. Ahora comprenderán ustedes por qué existieron las danzas rituales del fuego en la antigua tierra mexicana. Y es que el fuego siempre es digno de veneración. Ahora comprenderán también ustedes por analogías el motivo por el cual los parsis rindieron culto al fuego. Ahora comprenderán por qué las vestales encendían siempre el fuego en la antigua Roma. Hermanos,
Ahora solo nos cabe a nosotros volver a los cultos del fuego. Ahora solamente nos cabe a nosotros encender el fuego del amor en nuestros corazones. Hay que avivar la llama del Espíritu con el fuego maravilloso del amor. Amigos, recordad que nuestro lema divisa este lema. Solo mediante el contacto erótico de Adán y Eva puede brotar la llama dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Paz inverencial.